pensando un poquito, mis hermanos, en un aspecto interesante. Cuando pensamos en una monarquía, como Inglaterra, España, donde se usan esto de reyes, en Arabia, príncipes, reyes. Cuando la familia de esa monarquía, alguien de esa familia o un nuevo miembro de esa familia viene, van a nacer un niño, es todo un espectáculo lo que se hace para darle la bienvenida a ese niño. Con todas sus pompas, con todas sus prensas, por semanas dan a conocer esa noticia. Van a ser el príncipe tal, van a ser el hijo del príncipe tal o la hija del príncipe tal. Y todo el mundo está al tanto de esto. Pero miren qué interesante y qué contraste es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Señor de señores, el que hizo todo, la creación, incluyendo a ti y a mí, cuando Él vino, apenas unas cuantas personas lo supieron. Y fue porque el Señor obró. Jerusalén entera no estaba al tanto de que el Señor, de que el Mesías, de que Dios estaba ya, había nacido entre ellos. Pero es interesante, algo que vamos a ver en este momento, mis hermanos. Vamos a ver este tema, esta predicación de Mateo capítulo 2, el empecinamiento de un gobernante que trata de obstruir a Dios. El empecinamiento de un gobernante que trata de obstruir a Dios. Voy a ponerme para acá, para aquí. Y vamos a ver aquí cómo un rey que era panaroico, alguien que era bien temeroso de perder su reinado, de perder su posición, cómo este rey, cuando escucha esa noticia de que otro rey había nacido, se llenó de pavor, de miedo y de maquinación. Así que vamos a ver este tema, para que de qué forma Dios puede también nosotros ayudarnos a que nosotros veamos o podamos ser representados también en ciertas actitudes que tuvo este rey, de forma que cuando usted vea ciertas actitudes y que yo vea ciertas actitudes que podemos encontrar en este rey y cómo Dios estuvo en medio de todo esto, vamos entonces a cambiarla para bien. Y yo creo que veamos en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 18, y vamos a ir leyendo según yo voy avanzando. Y creo que veamos como primer punto, en los versículos 1 al 3, ¿dónde está el rey que ha nacido? Una noticia perturbadora. Una noticia perturbadora para quien no lo esperaba. Una noticia perturbadora para quien se sentía amenazado. Pero debió de ser una noticia de alegría y gozo para quienes esperaban a ese rey. Y yo que vamos a leer estos versículos, vamos a leer el versículo 1 al 3, dice, después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron unos magos del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, aquí está, un rey que había, el rey Herodes, se turbó, se nubló. Y toda Jerusalén con él. Esas son una de esas noticias que te deja sin aliento, ¿no? Que te deja knockout. Esa fue la noticia así fue que quedó Herodes. Ahora, cuando nosotros pensamos en las circunstancias, nosotros pensamos en los tiempos en que nació Jesús, las épocas, las circunstancias y el mundo actual en que Jesús nació. Cuando nosotros pensamos todo esto, mis hermanos, esto no fue un destino infortunio que Dios le destinó, para la redundancia, a su hijo. No fue un destino infortunio.
Cuando usted lee la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 44, usted se da se da cuenta de que dice Gálatas capítulo 4, versículo 24, dice que cuando se cumplió el kairos de Dios, esa es la palabra tiempo, cuando se cumplió el tiempo de Dios establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una virgen y sujeto a la ley. No fue circunstancia, no fue una mera infortunio, un destino infortunio para Cristo cuando Él nació, no. Ese fue el día, la hora y el momento exacto que Dios destinó para que Él naciera. Con circunstancias buenas o con circunstancias malas. Por eso fue el día de Dios para que Jesús naciera. Con un rey como Herodes, con un gobierno como los romanos, sí. Y es interesante porque muchas veces, yo no sé si usted algún día en un momento de su vida, usted ha tratado de, o ha dicho a Dios en su frustración, en su enojo, en sus circunstancias, ¿por qué Dios me permitió nacer en tal fecha, en tal día, en tal familia? ¿Por qué nací ahí? Hubiese yo nacido en tal época, en tal ciudad, en tal lugar. Hubiese yo querido nacer en América. Pero nací allá como dicen en mi país, en Jurumucú, allá en los confines de la tierra. ¿Por qué? Yo no sé la respuesta, pero sí sé algo, que ese fue el lugar, el momento que Dios permitió, con un propósito. Así como Jesús nació bajo este tiempo, bajo este reinado, con este rey, también nosotros nacimos conforme al tiempo y propósito de Dios. Y aquí dice el versículo que Dios en su sabiduría permitió que Jesús naciera bajo todas esas circunstancias, bajo todo eso, para llevar a cabo que sus propósitos que Él tenía destinados para su Hijo. Por eso Dios permitió, después de que Jesús nace, como dice la profecía, nació en Belén de Judá. Belén era una ciudad, es una pequeña villa a las afueras de Jerusalén. Y recuérdense que Belén era la ciudad de David. David, el segundo rey que Dios escogió para Israel, el más pequeño, el pastor de ovejas, y a quien Dios le prometió que de él iban a ser un rey eterno. Y Dios le prometió a David, mira, tu reinado nunca se va a terminar, porque van a ser un rey, el Mesías, que va a ser eterno. En ese tiempo Jesús nació. Fue en los días del rey Herodes. En los días de este hombre, rey Herodes. El rey Herodes era un idumeo, era de la raza, del linaje de los idumeos, que era un descendiente de Esaú. Esaú fue el primogénito, el primer hijo de Abraham, que fue el hermano de Jacob. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Y de quien surgieron, de Esaú surgieron dos edomitas, que eran enemigos de Israel durante toda la historia. Es interesante que los mismos enemigos mayormente de Israel fueron gente de su propia familia a través de la historia. Entonces Herodes venía de los edomitas. Por la historia era un enemigo de Israel ya. Herodes era un enemigo por tradición de los judíos. Era alguien que se había convertido, entre comillas, al judaísmo. Se había convertido en judíos. Pero su conversión posiblemente fue motivada por una ambición política, por unos beneficios políticos. Por eso fue que de seguro que Herodes se convirtió al judaísmo. Herodes fue un rey de Judá, o fue puesto como rey de Judá por Augusto Antonio César. Lo pusieron como jefe quien era el jefe de los romanos. Herodes era alguien que estaba lleno de falsedad. Era un hombre que estaba lleno de crueldad, de maldad. Y a pesar de todo eso, en la historia se llama Herodes el Grande, así le llamaban, el Grande. A pesar de lo malo que fue este hombre, a pesar de eso le llamaban Herodes el Grande. Ahora, cuando estos magos llegan, o mejor dicho, sabios, porque cuando la Biblia dice aquí los magos,
se está refiriendo a los sabios. Eran personas que estudiaban los astros, que estudiaban el cosmos, las estrellas. Eran personas de ciencia. Eran personas que estudiaban los movimientos de las rotaciones de los planetas, ahora de su corto conocimiento acerca de ellos. Eran personas, podríamos decir, que estudiaban la ciencia, sabios. Estudiaban el cosmos, el astros. Estos no eran hechiceros, no eran magos que hacían magia, no eran hechiceros. No es eso lo que está diciendo el texto. Y posiblemente ellos, estos hombres, estos magos, habían escuchado a través de la historia que en Israel y un día iba a venir un gobernante. Y ellos es seguro que habían creído en este rey que iba a nacer algún día. Y lo esperaban. Es muy diferente entre tú saber algo que va a pasar y estar deseándolo, saberlo y ignorarlo. No, ellos es seguro que estaban viendo qué señal, qué cosa Dios había preparado. Escuche cómo dice Matthew Henry. Dice Matthew Henry, bien puede llamársele sabio desde el momento en que se pusieron a inquirir acerca de Cristo. Ellos eran gentiles que por tanto no pertenecían a la comunidad de Israel. Paradójicamente, mientras para los judíos Cristo pasaba desapercibido, estos gentiles estaban deseosos de encontrarle. Mientras los judíos estaban, va a venir un Mesías, pero algún día viene. Sin embargo, quienes no eran hijos de la promesa, los gentiles, estaban ahí, deseando que llegara ese día. También otra aplicación que nos da Matthew Henry como esto es que muchas veces pasa, quienes están más cerca de los medios, están más lejos del fin. O en otras palabras, quienes tienen mayor posibilidad son los que menos aprovechan la oportunidad, los que más imposibilitados están. Hablando de que Israel tenía toda por generación conocimiento acerca de un Mesías que iba a venir, pero cuando vino, ni cuenta se dieron. Sin embargo, aquellos gentiles estaban al tanto. Pero dice aquí el texto que estas personas llegaron a Jerusalén, y cuando ellos llegan a Jerusalén, hacen una pregunta. Y la pregunta que ellos hacen es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente, hemos venido a adorarle. Estas personas cuando llegan a Jerusalén, se encuentran, ellos no están al tanto de que en Jerusalén nadie sabe casi que nació un supuesto rey. Pero ellos ignorantemente cuando llegan piensan que todo el mundo sabe de lo que ellos están hablando. No sé si ha pasado a usted, cuando usted está hablando que nadie sabe, ¿de veras no sabe? Así llegaron ellos. Y llegaron tal vez preguntando a todo el mundazo, de modo que cuando ellos llegaron tal vez a la plaza, a la ciudad, al lugar de esa ciudad, y comenzaron a preguntar a la gente, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey que nació? Y tú sabes que rumor en rumor llega a boca de quien tú no quieres que llegue. Y eso llegó a la boca de Herodes. Imagina un rey que está ahí. ¿Cómo que un rey? Alguien paranoico. Un rey. Pero aquí estoy yo. ¿Otro rey? No, eso no puede ser. Y estas personas cuando llegan diciendo, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque nosotros hemos visto su estrella. Si usted piensa, cuando usted lee la historia, usted muchas veces piensa que las cosas pasan, así, estos viajes que hicieron estos magos, fueron como de un viaje de 3 días o de 2 días. Ellos salieron siendo dirigidos por una estrella. Y es interesante que esa estrella en sí, yo solo que creo que no fue una estrella en sí. Muchos comentaristas y muchas otras personas piensan que esto fue una señal divina. Posiblemente fue la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, que lo estuvo dirigiendo desde allá de lo más arriba, y no una estrella. Por los movimientos y la forma en que hacían. Ellos se movían, estas personas, se movían, caminaban cuando la estrella decía que caminaban. Se paraban cuando ella se paraba. Así andaban ellos. Ellos andaban con la agenda, no de ellos, sino con la agenda de la estrella. Se paraban donde ellos se paraban y continuaban donde ella continuaba.
De modo que ellos emprendieron un viaje en obediencia, no para llegar de un día a otro. Posiblemente este viaje de estos magos duró alrededor de un año y medio, 1 año y 8 meses, antes de llegar a Jerusalén. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, porque cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos no encuentran a Jesús en el pesebre. ¿Dónde lo encuentran? En la casa de María y José. El niño tenía aproximadamente menos de 2 años o 2 años. Ellos no llegan como la historia lo dice en el momento que nacieron, no. Vamos a verlo en el texto más adelante. Por eso fue un viaje largo, que ellos se guiaban por la estrella. Y me dice aquí el texto, sigue diciendo, que ellos fueron guiados por la estrella. Dice, y cuando Herodes lo oyó, aquí está, lo oyó Herodes, le llevó el rumor a Herodes. El rey se turbó, y toda Jerusalén con él. Cuando usted piensa en esta palabra de turbarse, y más si usted es una persona que se puede sentir amenazado por algo, por perder algo. Y cuando usted ve esa amenaza tan cerca de usted, pueden surgir varias cosas. Unas perversas y malas, y otras tal vez sin preocupación, porque sabe en quién está y sabe en dónde estás. Pero aquí vemos que Herodes se turbó, se nubló. Para Herodes esa noticia que fue de gran nueva debía ser para quienes esperaban un rey. Para Herodes esa noticia vino a ser una mala noticia. Porque él decía, si yo soy un rey, no puede haber otro rey aquí. No puede haber. Y se llenó de temor. Y muchas veces cuando el temor viene a nuestras vidas, el temor, si usted no lo frena, si no lucha con él y lo frena, ese temor puede desencadenar un montón de otros pecados que al final y al cabo puede llevarle a cometer una terrible catástrofe. Herodes, cuando escuchó esto, dice aquí el texto, que él se turbó y toda Jerusalén. Jerusalén sabía que había un Mesías. Tal vez Jerusalén tuvo esperanza de que, bueno, ya no van a liberar de los romanos. Ahora, vamos a ver ahora el próximo punto. Bueno, creo que antes de terminar aquí, creo que vamos a esta aplicación, antes de seguir, esta aplicación que nosotros podemos sacar de este versículo, y es que, sí, ya se me está bien aquí. Ok, que es interesante que Dios crea al hombre, Dios creó al hombre para que viva, y luego cuando Dios le da la oportunidad al hombre de verlo a él nacer, haciéndose humano, haciéndose hombre entre ellos, el hombre pasa a Dios desapercibido, ni le tomó en cuenta. Así pasó Cristo por muchos corazones. Así fue una persona sin idea. Tal vez cuando Cristo venga por segunda vez, va a encontrar a muchas personas como cuando Él vino la primera vez, que no le estaban esperando, que no estaban al tanto, que se habían cansado de tener fe, de decir, tanto tiempo esperando. Yo estoy escuchando de que antes de nacer, hablando exageradamente, de que Cristo viene y nunca viene. Ya yo no sé qué creen. ¿Verdad? Y está al tanto porque vendrá pronto. Y creo que veamos ahora esta reacción que tuvo Herodes. La reacción de un rey perturbado. ¿Cuál fue la reacción de un rey perturbado? Y yo creo que tú lo veas, la reacción que tuvo él, para que a la vez cuando tuvo esa reacción, si sé que la ve en ti, o si la veo yo en mí en algún momento, pueda detenerla en ese momento, porque estás a tiempo. Porque lo que puede venir después es terrible. Es terrible. Miren cómo dice el versículo. Entonces,
el turbado Herodes, dice, entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes, escribas del pueblo, indagó. Esa palabra indagar es investigar. Indagó, investigó de ellos, o sea, de los escribas, los sacerdotes, dónde había de nacer el Cristo. Este hombre, si no tenía interés por las cosas religiosas de Israel, se le perdió el foco. Ahora sí, yo quiero saber. Mandó a buscar a los sacerdotes que tal vez nunca lo mandaba a buscar, a los escribas, que tal vez nunca lo mandaba a buscar. Vengan, déjenme información. ¿Dónde debe nacer ese supuesto rey? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dice que ellos le dijeron en el versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto, los llamó, ya sabe, y investigó lo que quería. Aquí comenzó a hacer otro tipo de investigación. Yo investigó con su gente, ahora va a investigar con ellos. Y se cercioró, o podemos decir, se cercioró con ellos del tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántos meses? El tiempo en que había aparecido la estrella. Mira, ¿desde cuándo ustedes están persiguiendo esa estrella? ¿Desde hace cuánto tiempo? Oh, esa estrella nosotros tenemos más o menos como 1 año y 8 meses, o 2 años más o menos que apareció y la estamos siguiendo hasta ahora. Ok, qué interesante. ¿Sabe qué es lo triste de esto? El temor de este hombre, la paranoica de este hombre, por perder su puesto como rey, lo lleva a investigar, a saber dónde va a nacer, o dónde había de nacer ese Cristo. Y este hombre, cuando él escucha, según lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, lo que dice el profeta, citando a Ezequías, a Miqueas 5:2, lo que dice Miqueas 5:2, el profeta de Dios, quien habla en nombre de Dios, él dice, ese profeta, Dios dice que iba a nacer en Belén. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando nosotros nos empecinamos a hacer, ya sea motivado por el temor, por el miedo, a hacer un mal, a hacer algo, Dios te da muchas oportunidades y muchas cosas, stop, para que tú te detengas de hacer eso. En el momento en que Herodes escucha que Dios destinó y Dios profetizó de que ese rey iba a nacer, él debió de decir, no, espérate, yo no quiero guerrear con Dios. Si Dios dijo, ¿quién soy yo para poderme enfrentar con Dios? Dios le dio una oportunidad a que él se detuviera de hacer lo que iba a hacer. Pero no, lo pasó por alto. Primera advertencia que Dios le da, Herodes, fue Dios que dijo. Los escribas no dijeron, no, van a hacer, no. Los escribas fielmente dijeron las Escrituras. La Biblia dice, el profeta de Dios, que es como decir, Dios dijo que iba a nacer en Belén. Y si Dios dice algo, ¿quién eres tú para ponerte a altercar con Dios? En ese momento Herodes debió de desistir de eso. Pero no. Pasó a su segunda etapa de su plan. Sigue diciendo, versículo. Bueno, la profecía dice que iba a nacer en Belén, en la tierra de pequeña. Y no quiero indagar mucho aquí en esta parte, pero además piensen en esto. Dios es un Dios tan maravilloso porque Dios siempre nos ha mostrado a través de la historia que cuando Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas, muchas veces no escoge a los mejores lugares, a los mejores hombres, a los más destacados, a los más equipados, sino que coge a lo menos pudiente, a lo menospreciado, para Él mostrar su gloria. Dios escogió a Belén, una región allá que nadie le prestaba atención, para que naciera el Rey de Reyes. Y aquí Herodes le dice
aquí a los magos le preguntó, y es aquí, miren una doble intención, una mala intención, cuando alguien investiga y investiga algo con doble intención o con una mala intención. Herodes está mal intencionado aquí. Y dice que Herodes le preguntó a ellos, ¿cuánto tiempo hace que esa estrella apareció? Eso es importante que tienen que saber. Porque si hace 2 años que nació ese niño, yo tengo que saber más o menos el rango de edad de ese niño. Pero ¿por qué tú quieres saber eso, Herodes? No te lo puedo decir todavía, te lo voy a decir más adelante. Es más, se lo voy a decir. Yo quiero matar a ese niño. Yo estoy investigando esto, no porque en realidad me importa eso. Es que quiero matar a ese niño porque es una amenaza para mí. Este es el fin de la investigación que está haciendo Herodes. Y si usted no me cree, yo mismo, el mismo Dios lo dice en el capítulo, en el versículo 13, cuando le dice a José y María, huye, porque Herodes quiere matar al niño. Dios mismo lo dice. Pero mira cómo Herodes disfrazó su mala intención en una forma piadosa. ¿Qué dice? Del versículo 8. Enviándolos a Belén, dijo, y vayan. Y buscar con diligencia. Busquen con diligentemente al niño. Y cuando le encontréis o cuando le encuentren, avísenme. ¿Y para qué? Para que yo también vaya a adorar con ustedes. Recuerden que este viaje que estos magos emprendieron no era para traer regalos. El propósito que ellos emprendieron para llegar a Jerusalén era para adorar a ese niño. No para los regalos, eso no era el fin. Los regalos fue un detalle que adornó su adoración. Y dice Herodes, para yo también adorar. Aquí está la intención, escabullida, escondida, en una falsa piedad. Herodes tiene una falsa piedad, pero dentro de esa falsa piedad hay un corazón malvado y lleno de odio, y hay un corazón, o podemos decir, un espíritu de homicidio infantil. Había una intención de homicidio infantil en Herodes. Todo esto movido ¿por qué? Por el temor y el miedo. Usted está viendo cómo eso va desencadenando un montón de maquinaciones y de cosas. Cuando tú no detienes el temor, porque estás centrado en ti mismo, en tu propio yo, en tu propia fuerza, y cuando tú no entiendes que la cosa es como Dios quiere, y cuando Dios quiere, y cuando Él quiere, y lo que hace a tu manera, entonces tú comienzas a maquinar cosas. Si tú no te detienes, vas a fracasar. Vas a cometer un error grande. Mire cómo dice el versículo 9. Vamos a ver ahora el versículo 9. Dice, y habiéndolo oído el rey Herodes se fueron. Bueno, ellos habiendo oído el rey Herodes se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Quiero hacer una pausa aquí, más brevemente. Es interesante, miren, a veces uno no sabe cuáles malas intenciones las personas tienen cuando te preguntan cosas, cuando están al lado tuyo, cuando están investigando cosas. Tú no sabes la mala intención que tienen. A veces no tenemos forma de cómo saberlo. Debemos ser personas también abiertas a poder discernir un poquito, pero muchas veces no. O a veces tú puedes sospechar algo, pero ten cuidado cuando tú sospechas acerca de algo, de alguien, de una supuesta mala intención. Ten cuidado de que eso te robe a ti tu descanso en Dios. Porque eso puede turbarte también y robarte tu descanso en Dios. Estos magos puede ser que sospecharan que Herodes no tenía una buena intención al preguntar, ¿dónde está el niño? Cuando sepan, díganme. Pero ellos no se preocuparon. Ellos descansaron. Si Dios dijo que va a nacer el niño, va a nacer. Y Dios va a hacer que nazca contra viento y truenos. Y nadie detiene el brazo poderoso de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Descansaron en Dios. Que Dios bregue con ellos. Yo tengo una sospecha, pero yo vine a hacer lo que yo vine a hacer. Confiar en el Señor. Dios, encárgate tú. Eso hicieron los magos. Dios, encárgate tú. Dice que ellos fueron y siguieron al oriente, como se olvidaron de la mala intención de Herodes. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron.
sobremanera con gran alegría. Yo no sé por qué aquí el autor de este versículo quiso decir tanto esta redundancia, pero yo no sé. Es para decir, esta gente se gozaron a la máxima novena potencia de gozo. Porque dicen aquí 3 veces la misma palabra en su derivado. Dice, se regocijaron. Gozarse, regocijarse, gozarse sobre gozo. Sobremanera. Todo esto son descripciones para describir qué tan grande es el gozo. De alegría. Era inmenso. Ellos se regocijaron. Y cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aquí está el punto. Ellos cuando llegaron adoraron al niño, le encontraron ahí. Adoraron, se postraron. Y es interesante, recuerdan que yo dije a ustedes que, ¿por qué ellos no llegaron al pesebre aquí? ¿Dónde fue que llegaron? ¿A dónde llegaron los magos? A la casa del niño, donde estaban sus padres. No fue al pesebre. ¿Por qué? Porque ya el niño tenía como 1 año, 8 meses o 2 años. Y cuando llegaron ellos ahí, se postraron y le adoraron. Y no voy a entrar en los detalles qué significan esto. Hay un aspecto profético en estos regalos que después usted lo puede investigar. Ahora vamos a ver el otro punto. O una aplicación de esto es que nosotros debemos de discernir o tratar de oler. Tengan en cuenta esto. Usted y yo debemos de discernir, o por lo menos tratar de oler las malas intenciones de aquellos que buscan el mal de los caminos de Dios. Incluso, aunque sea mi propio corazón, que muchas veces se torna engañoso y traicionero. Hay que discernir las malas intenciones. Pero si al final y al cabo tú no puedes saber bien todas las malas intenciones de alguien, descansa en Dios. Descansa en Dios. Esta mañana mientras estaba en la iglesia americana, escuchaba un sermón hablando de Nehemías capítulo 6, donde el pastor estaba predicando aquí, habla de unos enemigos que se levantaron contra Nehemías para hacerle mal. Y estos enemigos insistían, hacían un montón de cosas para hacerle mal. Y le hacían trampas, le hacían cosas, y Nehemías no caía en esas trampas. Y Nehemías hace una oración tan interesante que me llamó mucho la atención. Y creo que también cuando nosotros pasemos por situaciones así, debemos ser como Nehemías. Nehemías dijo, Señor, tú ves el mal que me quieren hacer fulanito y fulanito y fulanito y fulanito. Dice Nehemías, Señor, acuérdate de ellos. ¿Ya? Eso dijo, acuérdate de ellos. Nehemías no tuvo que declarar, mira, para que le pase esto. No. Acuérdate de ellos. Dios sabía cómo iba a tratar con ellos. Entonces debemos de también estar dispuestos. Así creo que vamos este último punto. Veamos este último punto, pero ya vimos el último punto. El hombre puede frustrar los propósitos de Dios. El hombre no puede frustrar los propósitos de Dios, pero Dios sí frustra sus maquinaciones. El hombre no puede frustrar los propósitos de Dios, pero Dios sí puede frustrar tus malas maquinaciones. Y vamos a ver este último punto. Herodes piensa hasta ahora que todo va bien, de acuerdo a su plan. El plan es que él quería encontrar al niño y con una espada atravesar a ese niño. Ese es el plan de Herodes. Pero ¿quién se burla de Dios? Nadie. Nadie se burla de Dios. Dice el versículo 12. Dice, y habiendo sido advertido por Dios en sueño, o sea, los magos, que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. ¿Acaso piensa el hombre que puede maquinar sus planes malvados y que Dios no lo frustre conforme a sus propósitos? Dios frustró los planes de Herodes. Lo frustró. Aquí Dios le habló en sueño a estos magos. Y es interesante porque aquí dice el versículo que los magos, Dios le dijo, miren, Dios le dijo a estos magos en sueño,
no vuelvan, no regresen con Herodes. Y esto es interesante, la obediencia, cuando usted quiere obedecer a Dios, no cuestiona. Aquí el texto no dice que ellos cuestionaron. ¿Y por qué? No, simplemente obedecieron. Aquí el texto no dice que Dios le dijo por qué. O sea, ellos se fueron tal vez sin saber de por qué Dios dijo que no regresaran. Pero ellos obedecieron. Obedezcamos, ¿sabes? Si Dios te da detalle, amén. Si no te da detalle, obedece. No preguntes. No preguntes, obedece lo que el Señor dice. Dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor, aquí está Dios obrando. Primero le habló a los magos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Ve. Aquí está Dios diciéndole a José y María la intención de Herodes. Quería matar al niño. Dios se anticipó y dijeron, váyanse a Egipto. Corran porque Herodes quiere matar a ese niño. Aquí está Dios. Es que el hombre no puede hacer lo que quiere. Dios intervino y frustró los planes de mal que tenía Herodes para matar al niño. Y es interesante que en contraste con los magos, Dios le da la razón, le da el porqué a José y María. Porque Herodes quiere matar al niño, váyanse, corran. A los magos no le dijo. Si Dios lo dijo así, está bien. No cuestione eso. Que Dios le quiso decir a uno y a otro no. Dios es Dios. Yo solamente obedezco. Sigue siguiendo versículos. Es interesante que fue a Egipto y levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Se fueron a Egipto y se quedaron allá hasta que el rey murió. Posiblemente Jesús y María y José, cuando fueron a Egipto se cumplió una profecía de que Dios llamó a su hijo de Egipto. Vean cómo Dios iba moviendo el hilo de su propósito para que cada circunstancia empujaran a que se cumplieran una profecía. Jesús fue a Egipto, estuvo allá. ¿Por cuánto tiempo estuvo Jesús y María en Egipto? Muchos creen que no fue mucho tiempo. Tal vez meses, tal vez 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque Herodes murió. Posiblemente Dios lo mató. Herodes quería hacer infanticidio, quería matar a un niño. Y él finalmente ese impulso, por ese miedo, todas esas maquinaciones que hizo él, por matar a un niño, al final lo llevó a matar a miles de niños. ¿Tú ves qué pasa cuando tú no detienes el temor que te va a llevar a un pecado de una forma desencadenada? E iba detrás de un niño. Y al final terminó matando muchos niños. Terminó matando. Dice el versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, Herodes aquí pensó que los magos le burlaron. No, Herodes, quien te burló fue Dios. Dios te burló a ti. Al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera. Esta palabra que dice la Biblia en gran manera es para decir una bomba atómica. Se volvió ese hombre. Se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén, en todos sus alrededores, en Belén, en sus alrededores, en las aldeas, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. ¿Se acuerdan cuando él le preguntó a los magos, ¿cuánto tiempo hace que ustedes encontraron esa estrella? Aquí está la intención de por qué él investigó eso. Él sabía que el niño tenía de 2 años hacia abajo. Y como se sintió burlado, bueno, entonces, yo sé que van a nacer en Belén y que es un niño de 2 años hacia abajo. Hay muchos niños en Belén. Mátenlo a todos. Todos los niños de 2 años hacia abajo los mandó a matar. Y sucedió. Dice el versículo,
Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada. Una gran matanza. Todo ello por el miedo que desencadenó, el pecado que fue desencadenado por el miedo de este hombre, que trató de altercar, trató de frustrar los planes y propósitos de Dios. Pero con Dios no se juega. Nadie puede frustrar lo que Dios ha determinado hacer. Y cuando nuestro empecinado corazón persiste en hacer mal, al final de cuentas te vas a encontrar con Dios. Herodes terminó, y eso es lo que es, el pecado no promete cosas pequeñas, o nos promete ese como que vas a tener lo que quiere, pero tener unos resultados horribles. Herodes terminó matando miles de niños, cientos de niños, solamente buscando a uno. Que Dios nos ayude a nosotros, a que nosotros podamos saber, seguro, unas cuantas cosas que tenemos que aplicar aquí es, mira, descansa en Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, recuerda que tu vida, tus planes, están en las manos del Señor. Las cosas que suceden y que pasan van a suceder conforme a como Dios lo tiene determinado para tu vida. Tú quieras o no quieras, así van a pasar. Claro, tú tienes responsabilidad de cuidar también ciertas cosas que Dios manda a cuidar. Pero recuerda que al final y al cabo, Dios que tiene todo en su propósito. También recuerda, si tú te empecinas, o yo me empecino a acercar con Dios, no me va a ir bien. No me va a ir bien. Detén, cuando se pueda, a tu malvado, empecinado corazón, lleno de temor, que se ha propuesto a maquinar males. Deténlo, antes que haya tiempo. Deténlo. Detengámoslo. Porque Herodes tuvo muchos chances, Dios le dio muchas oportunidades. Leí en varios versículos, Herodes debió de darse cuenta de que esto era algo sobrenatural. Cuando estos magos le dicen, llegamos aquí, un viaje casi de 2 años, llegamos aquí siendo guiados por una estrella. No, eso no es cosa natural, no. Eso es de Dios. Él debió de detenerse ya de eso. Por una estrella. Además el simple hecho de escuchar eso, era una señal para que Herodes desistiera de todo eso, de todas esas cosas que quería hacer. Pero no siguió. Que Dios nos ayude a nosotros, a que podamos descansar, confiar en Dios, en sus propósitos, en que nuestras vidas estén en su mano, pero también que tú pese, yo pese, que pesemos nuestros corazones para que veamos si hay maldad en Él, si hay maquinaciones. Y si la encontramos, detengámosla, entreguémosla a Cristo. Entreguemos toda ansiedad y preocupación al Señor y descansar en Él. Porque Él es nuestra salvación. Él es nuestro Redentor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que muchas veces hemos querido vivir la vida como si nosotros seamos quienes la estamos tejiendo. Y no reconocemos que eres tú quien está tejiendo el propósito de la vida en nosotros. Ayúdanos a vivir en sintonía a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos también, Señor, examinar nuestros corazones para ver, Dios, si hay mal en él, si hay alguna señal, alguna inclinación a hacer mal como Herodes. Cualquier latido, tan siquiera pequeñito, que podamos encontrar de una intención movida por el miedo, por el rencor, por cualquier otra cosa hacia el mal. Ayúdanos, Dios, a detenerlo en el nombre de Cristo
y en el poder del Espíritu Santo, para que eso nos lleve a desencadenar más y más pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como estos magos a no ser personas desconfiadas, que aunque tengamos sospechas, que echemos toda nuestra ansiedad y nuestra preocupación en Cristo y descansar en Él, porque al final y al cabo Dios es el que está en control de todo. Así como hicieron estos magos, que ellos fueron a lo que fueron, a adorar, y se regresaron adorando en obediencia. Gracias, Señor, qué bueno es descansar en ti. Qué bueno es iniciar un año 2022 descansando en que este año y todo lo que vaya a venir, lo que está en la mano de Dios. En ti estamos, en ti nos movemos y en ti respiramos. Tú eres el todo, por todo y en todo. Ayúdanos a vivir y a creer eso, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.